Escándalo Pfizer, dale. Y la situación epidemiológica de nuestro país, no nos van a correr un segundo de ese eje, un centímetro de ese eje, que es vacunar y bajar los casos, y además vamos a informar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. Para este gobierno, para nuestro presidente, la salud es prioritaria y necesitamos poder saltar esta grieta en relación al uso político que está teniendo la pandemia y la vacunación. Así que vamos a contarles que tenemos vuelos con llegadas de vacunas, que salió en la madrugada un vuelo de Argentina hacia Moscú, que va a traer seguramente mañana, estará llegando con 800.000 dosis de componente 1. Tenemos un segundo vuelo que tenemos que confirmar la salida esta misma semana, que va a traer 100.000 dosis de componente 1 y nos han confirmado en el día de ayer desde el Instituto Gamaleya, desde la Federación Rusa, que vamos a contar con 400.000 dosis del componente 2. Es 1.3 millones de dosis de la Federación Rusa que están llegando y se están sumando esta semana a la campaña de vacunación. Nos confirmó también AstraZeneca, a través del convenio bilateral de las vacunas que se producen entre Argentina y México, esta partida de 900.000 dosis que viene en esta oportunidad de Estados Unidos, que está llegando el lunes 7 de junio a las 8:50 de la mañana. Con esto nosotros contamos hasta hoy con 17.632.000 dosis de vacuna. Luego de estas recepciones vamos a llegar casi a los 20 millones, 19.832.000. Estamos también trabajando en el anuncio que hicieron nuestro presidente junto con el presidente de México en adelantar un lote de las vacunas producidas entre Argentina y México de la planta de Liomont, que son 811.000 dosis que nos adelantarían. Estamos viendo si esta semana o la próxima. Con esto Argentina superará las 20 millones de dosis, son 20.643.000 dosis. En relación a lo que significa la llegada de vacunas, tenemos también, por supuesto, la expectativa de lo que es junio. 3.5 millones de dosis de nuestro convenio bilateral con Astra están planificadas para llegar en junio y seguir recibiendo lotes del Instituto Gamaleya de la Federación Rusa, y también en avanzar con el contrato con la República Popular de China, con Sinopharm, para recibir 2 millones de dosis en junio y 4 millones de dosis en julio. Cuando eso esté confirmado y tengamos más precisión en las fechas, también lo vamos a compartir. La otra noticia que queremos dar es una muy buena noticia. El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los 3 lotes de cada uno de los componentes. Son 3 lotes consecutivos del componente 1, 3 lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en Richmond, en Argentina, para su control de calidad. En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V y también podamos acelerar la llegada de esas vacunas a nuestro país. En relación al avance de la vacunación, inmenso es el esfuerzo que se está haciendo el área técnica del Ministerio de Salud de la Nación para la recepción, acondicionamiento y envío de las vacunas que van llegando. Entre hoy y mañana están llegando 2.1 millones de dosis a las 24 jurisdicciones para continuar con la vacunación. Y en eso también tenemos noticias importantes para compartir en relación a las coberturas de vacunación por grupo. Las coberturas en mayores de 60 años es de 82.5%. El 82.5% de las personas mayores de 60 años han recibido al menos una dosis, y cuando lo desagregamos por grupo de edad, las personas entre 60 y 69 años, 83% recibieron al menos una dosis, entre 70 y 79 años, 86.5% recibieron al menos una dosis, y más de 80 años, el 78% recibieron al menos una dosis.
Eso es muy importante y eso ya se está viendo como impacto beneficioso en la mortalidad, en la proporción de las personas que fallecen. Está disminuyendo los mayores de 60 años, ahora lo vamos a compartir también. En relación a las dosis distribuidas, son 15.373.890 y al total de aplicaciones en Argentina ha superado los 12 millones, casi 13 millones, 12.801.115. 9.900.195 personas recibieron una dosis y casi 2.855.000 completaron su esquema de vacunación. Una pregunta que es muy frecuente es ¿cuál es el máximo de dosis que se pueden aplicar en Argentina? Y en el día de ayer se batió un récord, se aplicaron 304.000 dosis de vacuna y de esas 304.000 se iniciaron 250.835 esquemas de vacunación. Esas son las aplicaciones registradas, eso en el monitor se va actualizando, pero a hoy a la mañana tenemos registradas 304.000 aplicaciones en el día de ayer y 250.835 primeras dosis. Para ver cómo seguimos con la campaña de vacunación, atento este altísimo porcentaje de cobertura de la población objetivo y atenta que la vacunación es voluntaria, vamos a seguir intensificando en las jurisdicciones, eso está avanzando muchísimo, las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. Y en el día de hoy, a las 2 de la tarde, tenemos nuestra reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que tiene reuniones muy seguidas, extraordinarias este año, para analizar justamente cómo se continúa en relación a este plan, viendo y analizando también los grupos que, una vez cubierta esta población priorizada, tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, seguramente, por supuesto, como venimos diciendo hasta ahora, por edad y también por riesgo de exposición. Con el descenso de la letalidad en las personas mayores de 60 años, el siguiente grupo de mayor riesgo de mortalidad son las personas entre 50 y 59 años, desagregadas primero entre 55 y 59 años y luego entre 50 y 54 años y así sucesivamente, siempre priorizando las personas entre 18 y 59 años que tienen condiciones de riesgo. Por lo tanto, seguramente esta tarde vamos a poder avanzar porque mañana tenemos también la segunda parte del Consejo Federal de Salud donde se están generando estos consensos en relación a los próximos pasos a seguir. Para el fin de esta semana vamos a poder también comentar en relación a esa situación. Cuando hablamos de la situación epidemiológica, cuando hablamos del seguimiento del número de casos, vemos que el número de casos entre la semana 19 y 20, nosotros ahora terminamos la semana 21, la semana pasada, entre la 19 y la 20 hubo un aumento del 31% del número de casos y en esta semana que terminó la semana 21 vimos que ese aumento se detuvo y que tenemos una disminución del 8% de los casos, o sea que dejaron de crecer los casos y hubo una disminución del 8%, tenemos 200.640 casos la semana 21 y 183.644 casos en la semana 21. Sigue alto el número de casos, necesitamos que desciendan más y más rápido. Tenemos un promedio diario por fecha de inicio de síntomas de 26.236 casos y tenemos una diferencia importante en las diferentes jurisdicciones. Hay algunas jurisdicciones donde se ha detenido el aumento, otras donde está bajando y otras donde todavía tenemos un aumento importante del número de casos, pero a nivel país hemos logrado detener el aumento, pero necesitamos realmente profundizarlos. De los 18 aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes, hay 14 que tienen una incidencia de más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso significa que están en situación de alarma epidemiológica. Tenemos realmente que disminuir el número de casos porque el número de fallecidos, el número absoluto de fallecidos acompaña siempre el número de casos, aunque estemos bajando la letalidad. Tenemos datos interesantes en relación a la letalidad cuando comparamos 2020 y 2021.
Las personas fallecidas en el año 2020, la letalidad fue de 2.8 y en lo que va de 2021 es de 1.4. Tenemos un descenso de la letalidad muy importante. 3.2 en varones, 1.7 este año, 2.3 en mujeres, 1.2 este año. La letalidad en menores de 60 años el año pasado fue 0.6% y este año es de 0.4%. Y la letalidad en mayores de 60 años fue de 15.9% y este año es de 8.4%. El 83% de los fallecidos durante 2020 tenían más de 60 años y mientras que el 78% de los fallecidos este año tienen más de 60 años y el promedio de edad del año pasado fue 72 años y a lo que va de este año es de 70 años. El mensaje más importante es que estamos viendo un descenso en la edad de las personas internadas y fallecidas en la mediana, pero la mayoría de las personas que siguen teniendo impacto en la mortalidad son los mayores de 60 años y esto se ve, este descenso, gracias a la vacunación. Lo que tenemos que hacer para disminuir la cantidad de muertes es disminuir la cantidad de casos. En relación con la atención del sistema de salud, tenemos todavía una atención importante. Tenemos 20 provincias con más de 70% de ocupación del sistema de salud y tenemos 14% con más de 80% del sistema de salud y tenemos el número más alto desde lo que va de la pandemia de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de COVID-19, que son 7.417 personas. Esto es importante transmitir el mensaje que transmitimos siempre. Necesitamos disminuir el número de casos para tener menos personas internadas, para tener menos mortalidad. El número de casos se acompaña del número de fallecidos. Tenemos menos letalidad, pero el número absoluto es alto porque tenemos un número muy importante de casos. En relación con los trascendidos en los medios de comunicación sobre el rechazo de Argentina a la vacuna de Pfizer en el mecanismo COVAX, la verdad es que fue muy sorpresivo el malentendido, digamos, en relación a esa situación porque tiene dos motivos. O realmente no estar al tanto y no entender la complejidad que tiene el mecanismo COVAX o realmente desinformar y generar más preocupación y más angustia a la que ya hay en Argentina y en el mundo en relación a la pandemia y al acceso a las vacunas. Santiago Cornejo, que es el contacto, la referencia en relación al mecanismo COVAX con Argentina, me ha enviado un mail hoy a la mañana que se los voy a leer para directamente, él sabe que nosotros vamos a compartir este mail, yo hablé con él a la mañana, ustedes saben, él está en Ginebra el horario cuando todo esto sucedió anoche era de madrugada, así que desde bien temprano hoy a la mañana estamos en contacto con el mecanismo COVAX, que ya ha publicado en su web una aclaración pertinente y personalmente Santiago Cornejo ha enviado un mail que dice aclaración sobre mis palabras. Estimada Carla, me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral. Por lo tanto, cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina, lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta, utilicé la traducción de los términos de nuestro acuerdo legal con los países, que llamamos opt-in, opt-out, que es opción adentro, opción afuera, window, que es ventana. Es por eso que van a escuchar muchas veces la primera ventana, la segunda ventana. Ellos tienen este término que es opt-in, opt-out, window, y la traducción de ese término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna, cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX. Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en detalle de esta transacción, que bien sabés es muy compleja. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con nuestros requisitos, sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral.
En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar la pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas COVID. De mi mayor consideración, Santiago Cornejo, que es el director del mecanismo COVAX, representando a la Alianza Gavi. Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucha una noticia 2 minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el Gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho las dificultades, los problemas y las dificultades en el acceso. Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Me acompañan Carlos Giovacchini del área de epidemiología, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias, y la hemos invitado a la licenciada Carla Moretti, que es la directora nacional de internacionales y es quien tiene el contacto con el mecanismo COVAX por cualquier duda específica que quieran comentarnos. Muchas gracias. Esperamos las preguntas. Buen día, ministra. Cristian Varela, de Radio Nacional. Usted habló de grieta, uso político, que bajen la intensidad los partidos políticos frente a la vacunación. ¿Cómo impacta la difusión de este tipo de información en el imaginario colectivo y en la eficacia de la vacunación? Y si para ustedes ya es un caso cerrado este. No, nos gustaría que sea un caso cerrado, pero la verdad es que ya a esta altura creemos que va a seguir sucediendo. Lo que nosotros necesitamos también transmitirle a la oposición es que todo el tiempo que estuvimos trabajando con COVAX y con todos nuestros equipos para desmentir esta barbaridad, lo perdimos de seguir trabajando para acelerar la llegada de vacunas a Argentina o para llegar a más acuerdos, tanto nosotros como COVAX, para poder proveer vacunas a toda la región. Entonces llega un momento en el cual hay que decir las cosas como son realmente y explicarle a la población que realmente está cansada, realmente está angustiada, realmente tiene mucha incertidumbre y lo único que hacen estas situaciones es agregar enojo, angustia e incertidumbre. Entonces, nosotros, por supuesto que esto está por cerrado porque lo acaba de mandar la persona que hizo el Zoom, lo acaba de publicar el mecanismo COVAX en su página web, pero lamentablemente el daño está hecho porque quien lo escuchó ayer, quien se enojó ayer, por ahí no escucha esto. Entonces el problema es ese, el problema es seguir sumando angustia y enojo cuando es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. Así que nosotros, esto está cerradísimo, no hay ninguna duda, pero por eso digo, no nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo y vamos a aclarar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Lara Sainz, de la Red 92 de La Plata. Usted mencionó en su conferencia varios acuerdos por vacunas. Preguntarle, por un lado, si continúan las negociaciones con Pfizer más allá de esto que ocurrió, y por otro lado, si hay negociaciones abiertas con la alemana CureVac, que está haciendo parte de su fase 3 con voluntarios en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, si hay negociaciones con ellos y si el fase 3 que se está realizando en la Argentina podría implicar alguna prioridad a la hora de firmar contratos. Gracias.
Empiezo por el final, digamos, Argentina tiene una trayectoria altísima en todo lo que es investigación clínica y es parte de muchísimos ensayos clínicos, siempre, no solo de las vacunas candidatas contra la COVID-19. Por lo tanto, desarrollar los ensayos clínicos no genera una condición de acceso, ¿sí? Digamos, son cosas independientes. Por supuesto que siempre se inicia más precozmente el contacto con los laboratorios y se tiene una información de primera mano, así que por lo general, digamos, y lo que tratamos siempre de hacer es de acceder a esa prioridad. Estamos en contacto con el laboratorio, con ese laboratorio, con CanSino, con Janssen, con Moderna, con Bharat, que es de India, para seguir trabajando y sí, estamos en conocimiento, en contacto, recibiendo la información de los diseños de los ensayos clínicos, del fase 1 y del fase 2, y trabajando siempre por más y mejores opciones para tener vacunas en Argentina. Bueno, a ver, ahí está la ministra Carla Bisotti hablando sobre las vacunas Pfizer, habló de que hay una obsesión con el tema, pidió a la oposición que deje de hablar del tema, que esto no le permite trabajar, y dio a conocer un mail que ahora vamos a analizar sobre el encargado de COVAX, que ayer había dicho, o que trascendió ayer, sus dichos de que Argentina no quería la vacuna Pfizer. A ver, antes de meternos a analizar, ahora lo vamos a analizar, volvemos a la conferencia porque le están preguntando sobre eso. Sí, dale. Me lo responde y si no, no. Pero la veo visiblemente emocionada. Cuando usted habla de angustia, ¿la angustia la tiene usted? La veo hace muchas veces, que tuvimos muchas conferencias. Nunca la vi al borde del llanto como en esta conferencia. ¿Qué le pasó a usted? Empiezo por la primera parte. En relación a COVAX hay una cosa que yo no dije que es importante, que es que lo que esperaba Argentina también del mecanismo COVAX es tener algún beneficio que no sea, digamos, un beneficio adicional a las negociaciones bilaterales. Argentina y Pfizer intentaron llegar a un acuerdo y eso no se logró por indemnidad, negligencia, y eso, digamos, nuestro país entró a la primera ventana y llegó hasta el final de la segunda ventana esperando que el beneficio de participar de un mecanismo multilateral tan relevante pueda hacer que se tengan menores requisitos y se pueda acceder hasta, digamos, a las vacunas de Pfizer. Argentina intentó comprar la vacuna de Pfizer por mecanismo bilateral y por el mecanismo COVAX y se encontró con el mismo obstáculo en los dos momentos. Entonces, eso es muy importante. Uno de los motivos por los cuales Argentina sigue interesada por la vacuna de Pfizer es justamente que es una vacuna muy interesante para aplicar entre los 12 y los 18 años y es una de las primeras vacunas, si bien seguramente va a haber más vacunas, es una mirada y una estrategia que le interesa mucho a nuestro país. Y lo otro te lo contesto desde lo personal. La verdad que yo soy trabajadora de salud, yo sé lo que están viviendo en cada provincia, yo recorrí cada provincia, yo sé el trabajo que están haciendo los profesionales de salud, los vacunadores, las vacunadoras, los terapistas, los promotores de salud, y me lo dicen y ven con muchísima angustia lo que se está viendo. Es como si fuera una película paralela, como si no se viera lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los hospitales, en los vacunatorios, y se generan estas situaciones que le hacen muy mal a la gente. En el medio hay gente. Si nosotros no podemos ver esto, no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar. Entonces, la verdad que me enoja, la verdad que me angustia y la verdad que me da mucha impotencia. Bueno, ahí está Carla Bisotti, angustiada, enojada. Yo, antes de que nos pongamos, ella pidió que nos tomemos 2 minutos para analizar todo esto. Nos vamos a tomar 2, 5, 10 minutos, 100, los que hagan falta, porque hay muchas cosas para decir sobre esto. Ya vamos a ver el mail del que ella habló. Quiero señalar simplemente esto. No es que hay una obsesión por las vacunas Pfizer. No es que los periodistas preguntamos porque somos unos locos, que queremos asustar a la gente. El problema acá es que el gobierno no logró nunca explicar por qué no accedió a estas vacunas, que fueron las primeras en salir al mundo, que fueron muy buenas, que estaban en el sistema de prioridades de la Argentina y que Argentina no compró cuando las tendría que haber comprado. Y si las hubiera comprado, se hubieran salvado muchas vidas. Y hay que decirle esto a Carla Bisotti. Ya son 78.000 muertos.
todos conocemos a alguno, todos tenemos algún familiar, algún vecino, algún amigo muy cercano que se murió. Entonces no es esto un capricho ni de la prensa ni de nadie. Es un derecho que tenemos a preguntar qué pasó, por qué no llegaron estas vacunas cuando tendrían que haber llegado y hubieran salvado muchas vidas. No es una obsesión. No hacemos esto de preguntar para que Carla Bisotti se sienta mal. Si se pone mal, que se vaya, que renuncie. Es ministra de la Nación, tiene que dar explicaciones. Estamos en el medio de una pandemia. Hay mucha gente que se está muriendo. Tienen que dar explicaciones, las que hagan falta, no desmentidas, explicaciones, que no es lo mismo. No desmentidas, explicaciones. Perdonen, ahora sí vamos a analizar todo esto. El comunicado de COVAX. Dale. Bueno, este es el comunicado de COVAX reciente, ¿no? Sí, lo acaban de enviar, ¿no? Lo que dice este comunicado es que Argentina es participa en el mecanismo COVAX, pero lo más importante, de manera opcional. Esto es algo que desde ayer estamos reiterando y repitiendo, y es lo que explicaba recién también Carla Bisotti. Dentro de este modelo opcional, los participantes pueden tener la opción de decidir entre diferentes candidatos de vacunas dentro de su portfolio COVAX, dentro de la canasta para ese país. Pero lo más importante de este comunicado es que dice, la cartera de COVAX también deberá aceptar y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del laboratorio. Esto que estamos marcando ahora en azul. Lo más importante que está marcando es que siempre volvemos al mismo tema. Y que Argentina no pudo acordar. ¿Cómo no pudo acordar? Con los conceptos de indemnidad. Sí, eso es. A ver, tradúzcanme porque no entiendo. Dice, un país un participante autofinanciado como es la Argentina, que opta, que hace el opt-in, que hace la opción de ingresar por una vacuna dentro del portfolio de COVAX, también necesita acordar y cumplir con los términos de indemnidad y de responsabilidad que establece específicamente cada fabricante. Es decir, el laboratorio. El laboratorio. Está bien, pero ¿qué era lo que pedía COVAX? Ahora no, pero disculpame un segundo. Esta aclaración de COVAX lo que deja claro además es que todo el resto de los países que recibieron la vacuna de Pfizer cumplieron con este requisito. Sí. Somos nosotros... Incluso los de COVAX. O sea, hay 14 países que a través del mecanismo COVAX recibieron las vacunas de Pfizer. Pocas, porque es cierto, COVAX tuvo pocas hasta ahora, poco más de 1 millón de vacunas para repartir, pero tenés países como Corea del Sur, como Perú, como Filipinas, como Bolivia, o sea, como Colombia, que aceptaron las mismas condiciones. Pfizer no es que a Argentina le decía, a vos porque desconfío de vos te pongo estas condiciones, al resto no. Las condiciones son las mismas para todo el mundo. Pero por eso y Argentina no pudo acordar. Eso es lo que tiene que dar la respuesta a Bisotti. ¿Dónde está la desmentida acá? Yo no la encuentro. Lo que está diciendo COVAX es que Argentina no cerró con Pfizer por los problemas de estos supuestos problemas de contrato. Exactamente. No está diciendo que Argentina dijo que sí. Está diciendo que no tenía Argentina el acuerdo hecho con Pfizer, cosa que todavía yo no entiendo por qué. ¿Qué es esto de la inmunidad? ¿Qué es esto? No, yo te digo la reacción. Lo mismo que le piden a todo el mundo. Exacto, sí, claro, son las cláusulas de inmunidad. Los uruguayos que firmaron con Pfizer son unos tarados. Los chilenos que firmaron con Pfizer son unos estúpidos. Digo, no entiendo por qué no se llegó al acuerdo. Digo, no entiendo cuál es la desmentida. No hay desmentida acá. La desmentida es que los términos que ayer Santiago Cornejo, el director de COVAX para Latinoamérica, en el Zoom Busquemos el mail de Santiago Cornejo que le manda a la ministra Bisotti. En la charla de ayer que disparó todo esto, su frase, como lo interpretan en el gobierno nacional, es que a Argentina le dijeron, che, están las de Pfizer, ¿las querés? No, no las quiero. Como que las rechazó. Esa es la interpretación que hace el gobierno de cómo se interpretan las palabras de Cornejo. En realidad lo que está diciendo el director del COVAX, Cornejo, de hecho, no las es que las rechazó porque no llegó a un acuerdo. O sea, cuando lo aclara, es eso, es que en los hechos termina rechazando Argentina. Si las hubiera querido el gobierno, hubiera firmado el contrato. Claro, pero no firmó el contrato. Claro, lo que pasa es que el gobierno lo que está aclarando dice, nosotros le dijimos, no la queremos, pero porque no cumplía con los términos de indemnidad. Términos que sí cumplía
Argentina, en Uruguay, en Exacto. Chile, en Claro. Perú, en Pero por Brasil, eso- en Bolivia, en todos lados menos acá. Tato, lo dijo recién Bisotti. No se acordó. Intentaron comprar vacuna Pfizer, dice Bisotti, Sí. listo. Pero no pudieron, ni en el trato bilateral con Pfizer, ni a través del mecanismo Acá COVAX. está el, perdón, Rubén,